en el video de ahora vamos a estar presentando sobre el cerebro, su estructura y funciones. Por acá tenemos el cerebro, por la parte de adentro el cuerpo calloso. Acá tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. El cerebro está formado por estructuras corticales y subcorticales que quedan ocultas bajo la corteza cerebral. Las estructuras corticales, o también llamadas corteza cerebral, se dividen en distintas áreas, como podemos observar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, y por último el lóbulo temporal. Además, estos lóbulos están divididos por la mitad, como podemos observar, en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Estas estructuras subcorticales hacen referencia a que ellas se quedan bajo la corteza cerebral, como el cuerpo calloso que une los dos hemisferios, que mi compañero les va a explicar más adelante en más profundidad. Asimismo, el tálamo, los ganglios basales, la amígdala, el hipocampo y los cuerpos mamilares. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones de protección, tanto físicas como inmunológicas. Asimismo, está formado por millones de neuronas interconectadas mediante axones y dendritas, permite regular todas y cada una de las funciones del cerebro. El cerebro humano tiene un peso aproximado de 1.4 y 1.5 kilos. Su volumen va en torno a 1.130 centímetros cúbicos en las mujeres y 1.260 centímetros cúbicos en los varones. Asimismo, el cerebro está recubierto por unas membranas llamadas meninges que lo protegen de los golpes contra el cráneo. Y por último, se estima que el cerebro humano está compuesto por más de 100 billones de células nerviosas. Ahora pasaremos a hablar de las funciones del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. En el caso del hemisferio derecho, es el que guarda relación con la expresión no verbal, piensa y recuerda a través de imágenes. En definitiva, la facultad de control desde los aspectos no verbales en comunicación y reconocimiento, además de la intuición y recuerdo de voces, melodías y caras. Si eres una persona creativa y con imaginación, es porque tienes desarrollado de manera prominente el hemisferio derecho. Seguramente tendrás más facilidad en pensar, recordar o estudiar mediante imágenes. En el caso del hemisferio izquierdo, es donde la mayoría de personas tienen como dominante este hemisferio, más complejo y relacionado con la parte verbal. Dentro de los hemisferios encontramos dos estructuras, el área de Broca y el área de Wernicke. En el área de Broca se origina la expresión oral o el habla, y en el área de Wernicke se produce la comprensión en el lenguaje. Las personas con predominancia en el hemisferio izquierdo suelen tener mayor capacidad de análisis, resolución de problemas numéricos, reflexiones racionales. También son buenos en lógica, secuenciación, pensamiento lineal, matemáticas, hechos. En el caso del hemisferio derecho es más visual e intuitivo. Además, se desarrolla más la imaginación, el pensamiento holístico, la intuición, las artes, el ritmo, señales no verbales, visualización de sentimientos, fantasear o soñar despierto. Y es donde nos hacemos la pregunta, ¿existe un hemisferio dominante? Pues bien, el hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a lo que se trata del hemisferio dominante. Parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que, como se ha dicho anteriormente, ambos están conectados. Bueno, mi nombre es Nayela Miley López Coragua y en esta oportunidad voy a hablar del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro, como podemos observar en estas partes. Se ubica en el fondo de la fisura longitudinal del mismo. Si la parte del hemisferio derecho no está conectada con el hemisferio izquierdo, en los procesos cognitivos y las estructuras visuales serán sumamente afectadas. Además, el cuerpo calloso tiene aproximadamente 10 centímetros de longitud y su extremidad anterior se encuentra aproximadamente a 4 centímetros de los polos frontales. Esta estructura está formada fundamentalmente por axones neuronales que están recubiertos de mielina, con lo que forma parte de la sustancia blanca del cerebro, y contiene aproximadamente 200 millones de fibras que conectan los dos hemisferios, es decir, el derecho y el izquierdo.
coordinando las funciones de ambos, donde se mieliniza hasta la pubertad. Esto quiere decir que es una estructura que se va formando, obviamente dependiendo de las experiencias sensoriales. Mi nombre es Nicole Alejandra Cabello Gutiérrez y yo voy a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es una estructura nerviosa de organización casi cristalina presente en todos los vertebrados. Como podemos observar, es la segunda porción más grande del cerebro. Se encuentra entre el cerebro y el tronco encefálico, específicamente en la región posterior de la cabeza, en la base del cráneo, denominada fosa cerebelosa, detrás de la protuberancia del bulbo. El cerebelo es separado de los dos hemisferios por el tentorio o tienda del cerebelo. La mayor parte del cerebelo está compuesta por sustancia gris que se encuentra en la superficie, la corteza cerebelosa, y esta a su vez rodea la sustancia blanca. La sustancia blanca se ramifica hacia la gris formando lo que se llama el árbol de la vida. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, la médula espinal, de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. O sea, que este coordina los movimientos para que se realicen con precisión y facilidad. Este controla el equilibrio para caminar, estar parado y otras funciones motoras complejas como los movimientos voluntarios. Mi nombre es Nicole Alexandra Durán Joyo y yo les voy a exponer sobre el bulbo raquídeo, o también llamado la médula oblongada. Está localizada el bulbo raquídeo entre el puente y la médula espinal. Tiene forma de cono truncado, como podemos observar, es de forma de conito, de la vértice inferior. También presenta la estructura más caudalosa del tronco cerebral, y se trata de una protuberancia redondeada, compuesta entre materia blanca y materia gris, que funciona como conector principal entre la médula espinal y el sistema nervioso central. Su función es transportar la información entre el cerebro y también la médula espinal. Se ubica en los centros de funciones vitales del cuerpo, como aquellos que mantienen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Finalmente, los problemas o lesiones en el bulbo raquídeo pueden provocar diferentes dificultades, como en el sistema sensitivo y coordinantes. Hola, soy Gerardo Sebastián Cabano Gutiérrez y les voy a presentar lo que es la médula espinal, o también llamado cola de caballo. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes a todo el resto del cuerpo. La red que forma el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central. Es la que encarga de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo. Mediante dos funciones básicas, la aferente y la eferente. La aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro. Y la eferente, en la que el cerebro ordena a los demás órganos efectuales realizar determinadas acciones, llevando estos impulsos hacia el tronco, el cuello y los demás.